Buenos días, para mí es un gusto participar de este noveno Foro Argos con la presentación sobre la relevancia del Estado para la reactivación económica del país impulsado por el sector construcción. Voy a hacerles una presentación que tiene 4 partes. Vamos a comenzar viendo cuál es el potencial que tiene el sector construcción para poder impulsar la actividad económica en el país. Luego pasamos a una segunda parte sobre las perspectivas generales, sobre todo del sector, el subsector de edificaciones. La tercera parte vamos a mirar lo que se conoce en la literatura como las 2 aproximaciones a la política de vivienda y finalmente las conclusiones de la presentación. En estos momentos se ha discutido mucho sobre cuál es el potencial que existe en Colombia y a nivel internacional del sector construcción para impulsar la reactivación económica. Eso es un tema del cual se está escribiendo bastante. El Housing and Urban Research Institute, por ejemplo, insiste en que el respaldo del gobierno reduce de forma significativa el riesgo e incentiva la inversión privada. Y también hay cálculos de cuál es el impacto sobre la actividad económica. Por cada peso invertido en el Reino Unido, por ejemplo, el multiplicador es de 2.84 en el producto. Esto es muy común, tanto en países desarrollados como en países emergentes, tener un multiplicador más alto de la inversión que 1. Y finalmente, hay recomendaciones puntuales sobre cómo debe ser el diseño de la política. El diseño de la política debe considerar, por ejemplo, que los efectos son diferenciados por regiones. Aquellas regiones que tengan un impacto más grande en la actividad económica, debe tener en consideración el gobierno esto para poder impulsar más en esas zonas del país la construcción. Una primera pregunta es, ¿qué tanto puede crecer Colombia en el sector construcción frente a otros países de la OECD? Hoy, cerrando el 2019, la participación en el producto del sector construcción fue de 6.3% y en el empleo fue de 6.86%. Esto es significativamente más alto que los países con los niveles más bajos de la OCDE. En Grecia la participación del producto es 2.7% y en la República, en Eslovaquia la participación es 2.2%. Pero también hay muchos países con niveles superiores. Y esos son los países que deberíamos mirar en este momento como referentes en caso de que Colombia pueda llegar a esos niveles superiores dentro de la OCDE. Japón tiene una participación del 9.36% del producto del sector construcción y en el empleo Nueva Zelanda tiene el 9.15%. Esto es más de 2 puntos porcentuales superior a lo que tenemos en Colombia y esto puede ser, digamos, la cota superior de a donde podría llegar el país en caso de que el sector construcción creciera mucho más que la economía y sirviera como un gran impulsor de la reactivación económica. Entre el 2016 y el 2019, el sector construcción llegó a un nivel estable y máximo histórico en su participación en el Producto Interno Bruto. Desde el 2005 hasta el 2016, comienzos de 2016, esa participación comenzó a crecer, impulsada tanto por obras civiles como por el sector de edificaciones. Pero este año esa participación ha caído dentro del producto y esa reducción se explica por la caída del sector de edificaciones. En el gráfico de la derecha vemos edificaciones, infraestructura u obras civiles y los servicios especializados dentro del sector y vemos que la caída de la participación en el producto del sector construcción se explica por una caída de 25% de la participación de edificaciones dentro del Producto Interno Bruto del país. Y si miramos cuál ha sido el efecto de la crisis del COVID en algunos países de América Latina y otros países que han sido afectados por la crisis, vemos que Colombia tiene un nivel de afectación grande. El segundo semestre de 2020, el sector construcción cayó menos 45%. Esto es más alto que la caída de Chile, 36.5% del segundo trimestre, más alto que la caída de México, 37.5%, más alto que la caída en España, de 23.5%. Los países de referencia en esta gráfica y en un grupo más amplio de países son pocos los que tienen un nivel de afectación más grande que Colombia. El caso de Perú es probablemente el más alto en afectación. La caída del segundo semestre fue de 70.8% del PIB. Y esto no solamente es importante para las empresas del sector construcción, sino para todas las empresas vinculadas en los encadenamientos. Hoy el 60% de los productos minerales no metálicos son comprados dentro de la cadena de producción del país por el sector de construcción. Obras civiles compra el 25% de los productos minerales no metálicos, edificaciones 17% y las actividades especiales de servicio a la construcción compran el 18%. Y en productos metalúrgicos básicos,
es el 38% de todos los productos metalúrgicos básicos producidos en el país, 12% para obras civiles y 11% para edificaciones. A finales de 2019 se observaba un nivel máximo en empleo también, no solamente en producto. Desde el 2000 hasta el año 2019, el número de empleados en el sector construcción aumentó de forma sostenida. Luego, durante la crisis del 99, el número de empleos cayó y eran 690.000 empleados en el año 2000. Ese número llegó a 1.51 millones de personas, finalizando el último trimestre del 2019, y el número cayó a un nivel de 1.060.000 personas en el segundo trimestre de este año, que se ha recuperado en el tercer trimestre. Sin embargo, no en la misma medida lo que fue la caída. La caída por la crisis entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020 fue de 546.000 empleados y se han recuperado 256.000. Esto, pues es claro, para todos los sectores económicos, no solamente para la construcción, y por eso la participación de construcción en el tercer trimestre aumentó. El año pasado, como les decía, en la comparación internacional, Colombia cerró con 6.8% de los empleos del país en el sector construcción, y en el tercer trimestre ese número fue 7.1%. Hay una ganancia neta de la participación del sector construcción que, aunque no ha llegado a los niveles anteriores a la crisis, en este momento es más importante dentro del empleo total del país. Y este efecto en el empleo hace que el sector sea determinante para la recuperación del empleo y los encadenamientos en Colombia. Algunos cálculos recientes muestran que, por ejemplo, la Sobancaria muestra este año que los multiplicadores en empleo por cada peso invertido son de 2.8% en autoconstrucción y mejoramiento, 2.6% en obras civiles y 2.2% en edificaciones. También en Fedesarrollo hicimos un cálculo de cuántos empleos podría generar $1 billón adicionales de inversión pública. El programa que más empleos podría generar son los microcréditos para mejoramiento subsidiados. Por ejemplo, ha sido una línea prioritaria en la reactivación económica en el Reino Unido. En Colombia, si invirtiéramos los recursos en subsidios a los mejoramientos de vivienda, podríamos generar 1.6 millones de empleos adicionales. Los subsidios para la vivienda no BIS son mucho más efectivos en generar empleo que los subsidios para la vivienda BIS. Con $1 billón de inversión se generan 682.000 empleos. Estos no son permanentes, son empleos repartidos en el tiempo, pero es un impacto muy significativo. Y si se invirtieran esos recursos en subsidios para la vivienda de interés social, se generarían 194.000 empleos. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el sector frente a la recuperación? Esto es una fórmula sofisticada, pero es una fórmula muy sencilla que nos muestra que las iniciaciones, que es cuando comienza la obra y comienza a demandar insumos y comienza a demandar tanto empleo como cemento, como otros insumos de la cadena, está determinada por las ventas que se realizaron en un periodo anterior, menos los desistimientos que hubo durante el tiempo hasta que se inicia la obra. Y esa diferencia en tiempo depende de si estamos hablando de vivienda de interés social o estamos hablando de vivienda no BIS. La vivienda de interés social y que las ventas se traduzcan en iniciaciones de obra y, por tanto, en Producto Interno Bruto, es entre 4 y 8 meses. Y el rezago en la vivienda no BIS es entre 11 y 18 meses, desde el momento de la venta hasta el momento de la iniciación. Entonces, ¿qué ha pasado con las iniciaciones y qué ha pasado con las ventas? El promedio de las iniciaciones para la vivienda BIS y no BIS fue muy afectado, como lo vemos en el gráfico de la derecha, durante la crisis. La caída para la vivienda BIS fue de 64% en iniciaciones y la caída para la BIS fue de 68%. Eso se ha recuperado entre junio, julio y agosto. Sin embargo, no se ha llegado todavía a los niveles de enero en iniciaciones de obra. Las iniciaciones de obra en el gráfico de la izquierda, en el largo plazo, vemos que hay una tendencia a que se reduzca la actividad del sector no BIS desde el segundo trimestre del 2015. Trimestre a trimestre se reducían las iniciaciones de vivienda nueva, no BIS, y eso se profundiza de forma significativa durante el segundo trimestre de este año. Y para la vivienda BIS, en cambio, hay una tendencia de aumento desde el 2012 hasta el año 2019, en el que cada vez más, con una volatilidad muy alta, pero la tendencia es positiva, cada vez más hay más obra de vivienda de interés social.
Y para saber qué va a pasar a futuro, el factor más importante es ver las ventas, tanto de vivienda de interés social como no BIS. Las ventas de BIS también en los últimos años muestran una tendencia creciente. Se llegó a un máximo histórico en enero de este año. Y en la vivienda no BIS, las ventas venían cayendo desde inicio de 2016. A la derecha podemos ver la cifra más reciente de la descomposición por meses de la variación en las ventas acumuladas durante el año. Entonces, si comparamos enero-abril de 2020 contra enero-abril de 2019, la BIS estaba creciendo, ya con la afectación de marzo y abril, pero la vivienda de segmento medio, o sea, de hasta 500 salarios mínimos mensuales, estaba cayendo en abril. Y eso se empeora en mayo y comienza a haber una recuperación hasta el mes de septiembre. Septiembre fue un mes muy bueno en ventas, que lleva a que la vivienda de interés social esté creciendo 12% en el acumulado del año frente al año anterior. Eso incluso considerando la crisis. La vivienda de segmento medio, la vivienda de segmento alto están cayendo 14% entre enero-septiembre versus enero-septiembre del año pasado. Eso hace prever que en 2020 vamos a tener una caída en ventas, que se va a traducir en una caída en iniciaciones el próximo año e incluso en el 2022. Y como la vivienda no BIS pesa mucho más dentro del Producto Interno Bruto, esto se va a traducir en una caída del Producto Interno Bruto del sector de edificaciones durante varios trimestres. Y en el empleo eso no es tan cierto porque la vivienda de interés social es intensiva en mano de obra, por lo cual el crecimiento de la vivienda de interés social va a seguir impulsando el empleo del sector construcción en los próximos trimestres. Hay un factor muy positivo de la crisis y fue la reducción en el índice de rotación, que era algo que se había subido en el país desde el año 2016 hasta el año 2018, un aumento grande en la rotación de inventarios, a los meses que se tomaba vender un proyecto. Y vemos que en los meses que se tomaba vender un proyecto que está en oferta, pasaron de 12.9 meses a 7.9 meses en septiembre. Y hubo una caída tanto en la Novis, que había tenido niveles muy altos y sostenidos durante varios años, se pasa de 21 meses a 16.9 meses, y en la vivienda de interés social están demorando no 8.6 meses, sino 6.6 meses. Y hay unos factores que son preocupantes dentro del sector en cuanto al crédito hipotecario, y es un número muy grande de renegociaciones de crédito. En Colombia tenemos una cartera de 89.9 billones de pesos. Y durante los meses de abril a agosto se renegociaron 49.1 billones de pesos de esa cartera hipotecaria. Eso fueron 32 billones de pesos en crédito hipotecario, 10 en leasing, y tanto en vivienda social como en Novis tuvo un número muy grande de renegociaciones. Esas renegociaciones permitían suspender pagos durante 3 meses y luego retomarlos. Y pese a esas renegociaciones y el elevado volumen que tuvimos, hubo una evolución de la cartera en riesgo de 6 puntos porcentuales, pasamos de 3.3% a casi 4%. Sin embargo, las cifras de agosto y las de septiembre muestran una mejora en esto. Para una referencia, la cartera vencida en el país llegó al 23% en el año 2003, entonces estamos aún muy lejos de esas cifras. En parte, no se aumentó mucho, no empeoró mucho la calidad de la cartera por las renegociaciones de crédito. Y los desembolsos de subsidios del gobierno que se vieron, los desembolsos de vivienda y los desembolsos de subsidios que se vieron muy afectados durante la crisis, los vamos a mirar en detalle. Los desembolsos de los créditos hipotecarios cayeron de niveles de 2 billones de pesos mensuales a niveles de 1 billón de pesos en mayo, y todavía no se han recuperado en agosto a los niveles anteriores a la crisis. Estamos en 1.4 billones de pesos por mes en la última cifra, que es la de agosto. Y en cuanto a los subsidios que entrega el gobierno, en febrero, por ejemplo, estaban entregando 3.500 subsidios por mes. Esa cifra cae a menos de 2.000 subsidios entre abril, mayo y junio, pero se recupera en el mes de julio y en el mes de agosto de este año. ¿Cuáles son las dos aproximaciones que tenemos a la política de vivienda y cómo podemos impactar el producto, y cuáles son las herramientas que tiene el Estado para poder hacer que el sector construcción crezca más? Yo primero les voy a recordar qué ha pasado con el déficit de vivienda en los últimos años.
En 1993, en el censo, el déficit cualitativo de vivienda era de 36% y el cuantitativo era 17%. Desde ese año el déficit cuantitativo se ha reducido de una forma muy significativa, pasamos de 17% a 9.8% en el censo de 2018. Pero el déficit cualitativo, que se redujo entre el 93 y el 2005, aumentó en el censo 2018. Y en total pasamos de tener 3.8 millones de familias en déficit a tener 5.1 millones de familias en déficit por ese aumento del déficit cualitativo y por el crecimiento de la población. Eso es muy importante para entender cuáles son las alternativas de aproximaciones de política. Hay una primera aproximación que es promover la compra de vivienda, el acceso de vivienda a través de esquemas como las titularizaciones, las garantías, los subsidios, los créditos entregados por banca de desarrollo, como el Fondo Nacional del Ahorro o el Banco Agrario, todos los instrumentos que tiene el Estado para consolidar el mercado de crédito hipotecario para que cada vez más hogares de menores ingresos puedan acceder a la compra de vivienda. Esa primera aproximación es muy eficiente cuando estamos hablando de hogares de altos ingresos, hogares de ingresos medio altos, hogares de ingresos medios, pero a medida que vamos bajando en el ingreso, como lo muestra el diagrama, cada vez es menos posible llegar a los hogares de menores ingresos con el crédito hipotecario. La segunda aproximación es ofrecer soluciones de mejoramiento progresivo de viviendas y barrios que son enfocadas sobre todo en los segmentos de menores ingresos de la población. Si miramos cuál es la distribución de las familias en Colombia por ingreso versus la cartera de crédito hipotecario, el 5% de los hogares en Colombia gana más de 8 salarios mínimos por mes y tienen el 39% de la cartera hipotecaria de Colombia. Los hogares que ganan entre 4 y 8 salarios mínimos, o sea, entre 3 millones y medio y 6 millones y medio de pesos, son el 12% de los hogares en Colombia y tienen el 26% de la cartera. Los hogares que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos son el 28% de los hogares en Colombia y el 27% de la cartera. Es decir, que entre los hogares que tienen que tienen un ingreso superior a 2 salarios mínimos, tenemos prácticamente toda la cartera hipotecaria del país. Más del 90% de toda la cartera está en hogares que ganan más de 1.700.000 pesos por mes. Y los retos de política son diferentes dependiendo del segmento de ingreso del cual estamos hablando. Para los hogares que ganan más de 8 salarios mínimos, ese 5% superior de la distribución de ingresos del país, compran viviendas de mayor valor y para ellos lo que hay que garantizar es mayor estabilidad del crédito hipotecario. Y como lo vamos a mostrar en detalle cuáles son los retos de cada uno de estos segmentos. Para los hogares que están entre 4 y 8 salarios mínimos, que son los que compran la vivienda inferior a los 500 millones de pesos, el país ha utilizado durante los últimos años esquemas de subsidio a la clase media. Esto, les recuerdo, estamos hablando de dos hogares que están en el 20% de ingreso superior del país, que compran viviendas no bis, pero viviendas de hasta 440, 450 millones de pesos. Esos hogares, en momentos de crisis, pueden impulsar mucho la actividad económica si reciben un subsidio y cambian su decisión de compra. Comenzar a mostrar. Luego, para los hogares de menos de 4 salarios mínimos que compran vivienda de interés social, tenemos un reto y es poder llegar a aquellos hogares que están más cerca de un salario mínimo. En Colombia, los subsidios de la BIS se concentraron mucho hasta el año 2018 en los hogares de entre 2 y 4 salarios mínimos. Las iniciativas que ha realizado el gobierno en los últimos 2 años se han enfocado en poder llegar cada vez más a trabajadores formales cercanos a un salario mínimo. Finalmente, para aquellos hogares que ganan menos de un salario mínimo, es muy difícil acceder a un crédito hipotecario a través de un esquema de subsidios. Para ellos hay que pensar en mecanismos alternativos para poder hacer mejoramiento de vivienda y mejoramiento de barrios. En las ciudades hay un nivel muy grande de consolidación de los barrios de origen informal, pero aún hay condiciones muy grandes de déficit que deben ser atendidas con mejoramiento de estos barrios y mejoramientos de las viviendas. Para los hogares de más altos ingresos, no hay una exclusión del crédito hipotecario, hay una decisión de no comprar en muchos casos vivienda. Si vemos a la izquierda, les muestro cuál es el valor presente neto de comprar una vivienda versus arrendar. Para el segmento valor alto, es decir, de más de 500 salarios mínimos, es mucho mejor arrendar
que comprar una vivienda. Comprar una vivienda tiene un valor presente neto negativo para estas familias. Eso por la combinación de tasas de interés, tasas de interés, valorización, el porcentaje de la vivienda que le prestan. Todas estas son variables que modifican el cálculo de valor presente neto, pero para las viviendas de más de 500 salarios mínimos en este momento, dadas las condiciones de interés, valorización y el porcentaje que se presta como porcentaje del valor de la vivienda, indican que para estas viviendas, para la mayoría de los hogares y para la mayoría de los precios, el valor presente neto es mejor el de arrendar que el de comprar. Para las viviendas de segmento medio, sin subsidio, el caso era muy similar, era casi equivalente arrendar y comprar. Estas son viviendas no bis de hasta 500 salarios mínimos. En ese caso, los hogares son casi indiferentes sin el subsidio. Cuando se pone un subsidio, cambia la decisión de las familias y muchas familias comienzan a comprar vivienda. Esto es un esquema que tiene problemas de focalización, como les muestro, estamos hablando de segmentos muy altos de ingreso, pero este es un programa muy efectivo en poder dinamizar las ventas, en cambiar las decisiones de las familias e impulsar el producto y el empleo, que es algo prioritario en el país en este momento. Es una medida que es muy pertinente dada la situación que les he mostrado durante la presentación. A la derecha les muestro el índice de asequibilidad de la vivienda calculado también por FEDesarrollo, que muestra que por los aumentos en precios entre el año 2006 y el año 2008, la asequibilidad de la vivienda empeoró mucho, tanto para el segmento bis como para el segmento no bis. Para el segmento bis, esa situación se ha mantenido más o menos estable durante los últimos 12 años. En cambio, para el segmento no bis, ha habido una mejora. Los ingresos de los hogares han crecido más que el precio de la vivienda y como han aumentado los plazos de los créditos hipotecarios, las cuotas como porcentaje del valor como porcentaje de los ingresos de los hogares han bajado y así se calcula el índice de asequibilidad. Ha mostrado desde el 2008 hasta el año 2019 un aumento y una mejora en la asequibilidad de la vivienda no bis. Pese a la caída en la tasa de interés hipotecaria de largo plazo, a la izquierda vemos qué ha pasado con la tasa de interés desde el año 2003, una tendencia clara de reducción de la tasa nominal. En los últimos años esta cifra se ha estabilizado, no ha seguido reduciéndose, y durante la crisis, con una elevada liquidez, no hemos visto una caída de las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Para la no bis, las cifras hasta agosto han estado estables. Y para no bis hubo un leve aumento de 0.3 puntos porcentuales. Nosotros en este momento tenemos una tasa, cerrando el año 2019, hipotecaria nominal de 10.3% frente a una inflación de 3.8%. En Chile, la tasa de interés es 4.5 versus 3% de inflación. En México, 7.9 versus 2.8. Es decir, Colombia, si lo comparamos con Chile y México, que tienen unos niveles más desarrollados del mercado de capitales, tiene una tasa de interés aún alta y debe ser una prioridad poder reducir la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Los hogares con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos, o sea, los que compran, son objeto de política de vivienda de interés social, prefieren comprar a arrendar en todos los casos, más aún con subsidios para la compra de vivienda. Entonces, en este caso, los hogares de menos de 4 salarios mínimos siempre van a preferir comprar a arrendar, pero muchos de estos hogares no pueden acceder al crédito hipotecario, lo que genera una exclusión para la compra de vivienda nueva. Las políticas del gobierno han buscado que se llegue a hogares de menores ingresos. Entonces, por ejemplo, el gobierno permitió el año pasado sumar los subsidios de las cajas de compensación familiar y del gobierno nacional. Sin la suma de los subsidios, el 50% de hogares de menores ingresos, o sea, los 5 deciles del 1 al 5 de menores ingresos, no podían acceder a la compra de una vivienda de interés social. Solamente a partir del decil 6, con el subsidio del gobierno, se podía comprar una vivienda de interés social. Al sumar los dos subsidios, se puede llegar a los deciles 4 y 5. Hoy, con esa suma de subsidios, solamente los deciles 1, 2 y 3 están excluidos de la compra de vivienda. También hay hogares de los deciles 4 y 5 que son trabajadores informales, que no tienen cajas, para ellos no existe el cierre, pero sumar los dos subsidios y
pasar de una tasa que dependía del monto del crédito a una tasa plana, que es algo que el gobierno está buscando implementar, mejora el acceso de aquellos hogares que ganan menos de 2 salarios mínimos, o sea, hogares que están en los deciles 4, 5 y 6. Ahí está enfocada la política de vivienda, aumentando la densidad de los créditos hipotecarios en vivienda de interés social. Colombia ha enfocado mucho su política en los últimos años en los subsidios a la vivienda nueva. Estamos en niveles máximos en las últimas 3 décadas de subsidios para compra de vivienda nueva. Para los mejoramientos de vivienda, que fueron muy grandes en la década de los 90, llegamos a tener casi 30.000 subsidios para mejoramientos de vivienda durante el gobierno, los gobiernos Gaviria y Samper, que tuvieron niveles muy altos de subsidio de mejoramiento. Esos niveles no se han vuelto a alcanzar en mejoramientos de vivienda. En el año 2019 se entregaron cerca de 13.000 subsidios por parte del Ministerio de Vivienda y otros subsidios por parte de las alcaldías y las cajas de compensación familiar, pero ese nivel aún no alcanza los niveles de los 90 y como les recuerdo, es un programa muy efectivo para poder demandar más empleo y demandar insumos en el sector construcción. Colombia tenemos otro problema de exclusión para los hogares de menores ingresos y es que la vivienda formal se concentra sobre todo en los municipios más grandes. Si vemos cuántas licencias hay para una vivienda formal versus la creación de hogares, en los municipios de más de 1 millón de habitantes ese nivel es cercano a 1, es decir, por cada hogar nuevo hay una licencia nueva. En los municipios aglomerados también el nivel es cercano a 1. Y para los hogares de entre 100.000 y 1 millón de habitantes también tenemos niveles altos de licencias versus creación de hogares. Eso no es cierto para los hogares de entre 20.000 y 100.000 habitantes y los municipios de menos de 100.000 habitantes. Para ellos hay mucha más creación de hogares que construcción de vivienda formal. Entonces, en Colombia la construcción de vivienda formal se concentra mucho en los municipios de más de 100.000 habitantes y los municipios aglomerados a las principales ciudades, que son un poco más pequeños, pero su lógica funcional es que está muy cerca de las ciudades y es un mercado integrado. En cambio, para los municipios pequeños de menos de 100.000 habitantes, lejos de las principales ciudades, la construcción formal es muy inferior a la creación de hogares. La política de vivienda impacta no solamente el empleo y el producto, como lo he dicho en esta presentación, es muy importante tener en cuenta que también afecta a la formación de capital humano, la educación, la salud y la pobreza. Para darles un ejemplo, en un cálculo que hicimos en FEDesarrollo este año muestra que un punto porcentual adicional en el hacinamiento reduce la calificación en las pruebas Saber 11 en 9.3 puntos porcentuales. Y la baja calidad en el material de los pisos, si pasamos de tener material firme a material en tierra, reduce la asistencia escolar en 2.4 puntos. También, si la cocina no es adecuada para la preparación de alimentos, se aumenta la probabilidad de enfermarse, 1.8 puntos adicionales de probabilidad de enfermarse. Si no hay oferta de parques, la probabilidad de ejercitarse se reduce. Y para la pobreza, hoy el factor más importante es acceso a acueducto y alcantarillado. La pobreza en el país podría bajar 1.3 puntos porcentuales si prohibiéramos alcantarillado eficiente en todo el país. ¿Qué conclusiones tenemos de la presentación? Creo que hay 6 principales conclusiones. La primera es que el sector construcción en Colombia tiene espacio para aumentar su participación en el producto y en el empleo, en por lo menos 2 puntos porcentuales y llegamos a los niveles más altos que muestran los países de la OECD. Esos son cerca de 20 billones de pesos adicionales en actividad en el sector construcción. Sin embargo, en el año 2020, el PIB de edificaciones se proyecta que va a caer en 20%, esto por las caídas acumuladas que ha habido en las ventas de vivienda no BIS. Y viendo hacia adelante, el factor que tenemos que mirar con más detalle son las ventas, porque eso predice qué va a pasar en el sector el año siguiente o 2 años siguientes. Para el segmento BIS, que ha venido creciendo en ventas, está máximo en venta histórico y está en máximo en la generación de empleo que tiene, va a continuar ganando participación dentro del sector y tendrá el próximo año un aumento en las iniciaciones, va a aumentar la demanda de empleo y la ejecución de obra en el segmento BIS. Para el segmento no BIS, en cambio, las ventas van a terminar negativas en el año 2020, con una reducción frente al año 2019, que mostraba una caída desde el año 2015-2016,
lo que resulta en una caída en las iniciaciones futuras y una caída en el PIB del sector construcción, a menos de que se hagan programas nuevos. Las ventas de este año en el sector Novis, que es el que más demanda producto, están cayendo. El próximo año van a caer las iniciaciones, y si caen las iniciaciones, cae el producto de construcción nuevamente. La reducción de la oferta de vivienda disponible y la reducción de la rotación de inventarios es una muy buena noticia. Hubo un exceso de oferta en el país durante varios años para el segmento Novis. Esa caída que se ha consolidado este año va a permitir una recuperación más fácil en el mediano plazo. En el 2021 y el 2022, si las condiciones macroeconómicas mejoran, va a aumentar la compra de vivienda y va a aumentar las iniciaciones en el mediano plazo. Para las ventas del sector Novis es necesario mejorar el caso de negocio de las familias. Las familias no están excluidas del crédito hipotecario, sobre todo para los hogares de mayor valor. Para eso hay que concentrarse en reducir las tasas de interés. No se han reducido pese al aumento de liquidez del sistema. Es algo que está pasando en todo el mundo. Hay exceso de liquidez en Estados Unidos, exceso de liquidez en Europa. Eso se ha traducido en más compra de vivienda, aumento en precios. En Colombia eso no está pasando. No estamos viendo una caída de las tasas de interés para el crédito hipotecario o el leasing. Es muy importante que el gobierno y el sector privado se concentren en lograr que se reduzcan esas tasas. Es posible crear condiciones especiales de liquidez para el sistema financiero en el crédito hipotecario con unas tasas más bajas. Es necesario promover a través de las líneas de desarrollo como el Fondo Nacional del Ahorro tasas más competitivas. Y es necesario aumentar la competencia dentro del sistema financiero para poder reducir las tasas de interés. Si se reducen las tasas de interés, muchos más hogares van a querer comprar vivienda porque mejora el valor presente neto de su decisión. También se debe aumentar la perspectiva de valorización. Si los hogares creen que las viviendas se van a desvalorizar, es poco probable que aumente masivamente la compra de vivienda. Por eso es necesario la estabilidad macroeconómica, estabilidad en la tasa de inflación, estabilidad en las tasas de interés. El riesgo país no puede aumentar, la calificación de riesgo del país es muy importante, y es necesario elevar el nivel promedio del LTV, o sea, del valor de la vivienda, del crédito que se presta como porcentaje del valor de la vivienda. Es el loan to value. En Colombia estamos muy lejos de los máximos regulatorios. Los bancos deben promover un LTV promedio más alto, lo hacen a través del leasing, pero también debe hacerse a través de crédito hipotecario. Con el LTV más alto mejora el valor presente neto de la decisión de los hogares de comprar vivienda. La cuarta conclusión es que se debe consolidar una política de subsidios para los hogares entre 1 y 2 salarios mínimos, como lo ha venido haciendo el gobierno, y esto puede impulsar la recuperación, sobre todo del empleo más que del producto. Pero si se agotan los subsidios, es una buena noticia. Se debe considerar aumentar los subsidios que se previó en el año 2019 para la vivienda de interés social. Hoy se garantizó, en el año 2019 se garantizó estabilidad de los subsidios hasta el año 2025, y se definieron 100.000 subsidios de vivienda de interés social hasta el año 2022. Pero ese número, si se agota, puede considerarse un aumento en esos subsidios, sobre todo este y el próximo año, porque eso puede dinamizar el empleo y traducirse muy rápido en demanda de insumos. Lo quinto es que es urgente acelerar la ejecución de planes parciales y la aprobación de nuevos POTS. Bogotá y Soacha, para darles un ejemplo, tienen potenciales enormes de aumentar las ventas. Los proyectos nuevos de vivienda de interés social que generan en Bogotá tienen una compra muy rápida y eso se traduce en actividad económica. Entonces, el gobierno debe hacerle seguimiento, tanto el gobierno nacional como los municipales, en la aprobación de los planes de ordenamiento territorial y la aprobación de planes parciales. Bogotá y Soacha, por ejemplo, son fundamentales y es necesario hacerle mucho seguimiento a la aprobación de los nuevos planes parciales de estos municipios. Eso impulsa nuevos lanzamientos y genera una dinamización de toda la cadena productiva. Y finalmente, hay una línea que en el país ya está subexplotada y que otros países están aprovechando para reactivar la actividad del sector construcción, que son los mejoramientos de vivienda y los mejoramientos de barrios. Hay ciudades como Cali que están anunciando, por ejemplo, paquetes de endeudamiento grandes para mejoramiento de barrios, parques, obras en espacio público. Se debe promover mayor acceso en liquidez para las alcaldías que deseen aumentar sus inversiones en espacio público, en red de acueducto de alcantarillado, en perfiles viales, en parques, en vías y repavimentación.
Estas obras son muy importantes para demandar empleo dentro de las ciudades, para mejorar las condiciones de los barrios, y debe aumentarse el acceso de crédito a las alcaldías que deseen priorizar esto como medidas de reactivación. Y finalmente, hay una línea que genera por cada peso invertido incluso más empleos que los subsidios a la clase media, que son los microcréditos subsidiados para el mejoramiento de viviendas. Es una línea que se debe promover, ya sea por las alcaldías o por el gobierno nacional, para poder reactivar al sector. Muchas gracias a todos por la atención y es un gusto para mí participar de este foro.